Estás sintiendo Iniciativa Pol Asturiano Unes Ondes. Bones collacis y collacios. Aquí estamos el programa radio de la Asociación Iniciativa Pol Asturiano. Falamos todos los meses na nosa lingua y de la nosa lingua asturiana. Acordaivos que facemos radio y televisión 100% asturiano, todo ello disponible na nuestra página web que lle como sigue, alderiquesdeasturias.com. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! Iniciativa Unes Ondes, agora en iTunes y en Spotify. Muy buenas a todos y a todas, que estamos grabando en stand de Iniciativa Pol Asturiano, este programa de Iniciativa Pol Asturiano Unes Ondes, en el stand de Iniciativa na Feria Muestres de Asturias. Y para conocer un poco las novedades de este año, acompáñanos Joan Pandiella, que es uno de los responsables de llevar adelante este stand. Joan, muy buenas, muchas gracias por atender a Iniciativa Pol Asturiano Unes Ondes. Muy buenas tardes, Samu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué novedades podemos contar a la xente que siente este programa radio, que es el más antiguo ainda en asturiano, y que todos los años tenemos el bezu de venir aquí a grabar este programa radio, pero este año estamos per contentos porque el stand cada día es más grande, ¿eh? Sí, en primer lugar, la primera novedad es esa, y que el stand medró. Pasamos de tener un módulo casi prácticamente a tenerlo el doble, a crecer. Y con ello creció también el número de empresas que nos acompañen con la presencia de Iniciativa Pol Asturiano en la Feria de Muestres. Eso es per importante, porque una de las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando se fala de la Feria de Muestres de Asturias es que estamos falando de casi 1 millón de personas les que pasen per aquí, y la visibilidad que da al propio idioma, ¿no? Y sobre todo eso, falabes una palabra clave, que es la palabra empresa. Es decir, porque el asturiano siempre se tiene asociado ainda, güey, en Asturias, a eso de que non val para determinadas cosas, ¿non, Joan? Efectivamente, hay gente que todavía tiene ese discurso de que el asturiano y un gasto, el asturiano y una pérdida, y en definitiva con lo que queremos demostrar con este stand, ya que hay una montonera de empresas que están trabajando en Asturias, de todos los sectores, que están utilizando el asturiano, ¿eh? Esas empresas que están utilizando el asturiano, en definitiva están creando puestos de trabajo, en definitiva están creando riqueza y generando en definitiva ingresos para la administración. Claro. Con lo cual eso nunca es un gasto, sino al contrario, y es un ingreso para la sociedad que solo reporta beneficios, ¿no? Claro, aparte, Joan, cuando los más roceanos, porque, bueno, dentro de lo que fue la campaña electoral, ya la vamos a hablar por quien tuvo presente esta misma mañana, aunque la siente, este programa va a sentirlo dentro de unos semanas o posteriores a la su grabación, pero dentro de esa campaña electoral, con esos resultados que falemos ya con Iván Llera, con Ignacio Galán, cuando lo despedimos el mes pasado como presidente de la nuestra asociación, esos resultados electorales, dentro de la campaña electoral, Evo como bastante engarradilla con el tema del asturiano, y decía esto ahora, la inversión. Siempre se fala de gasto, de lo que se gasta, que es el asturiano, que es una burrada, y en realidad estamos hablando de una inversión cuando aquí en este stand estamos dándose con el tema de las empresas, ¿no? Sí, así no lleno. Mismamente en el propio stand tenemos un decálogo de 10 razones, de 10 motivos a favor de la oficialidad, ¿no? Y un punto de ellos es que, uno, la oficialidad genera actividad económica y que las lenguas tienen un valor, en definitiva, un valor económico que genera beneficios, ¿no? Pues eso se trabaja en el sector público y privado y a ingresos a través de una inversión mínima. Y en definitiva, este stand vale para dar a conocer esas empresas, pero también para dar a conocer los beneficios que traería la aprobación de esa oficialidad en el Parlamento asturiano, ¿no? Y que otra cuestión sería también que estamos perdiendo dinero por no tener la oficialidad de la lengua, ¿no? Eso por una parte. Y la segunda, que es muy importante y que muchas veces no nos damos cuenta, es que la oficialidad genera imagen de marca. En definitiva, el asturiano, para muchos productos, para muchos servicios, aporta un valor diferencial, un valor añadido, que fa en definitiva enriquecer la oferta de esos productos, ¿no? Por ello es muy interesante, yo creo, la muestra que tenemos en este stand. Aparte de eso, falabas, esto tenemoslo tratado en el programa
programa, Xoán, el tema del producto diferencial. Y estamos hablando de la lengua asturiana como un elemento exclusivamente empresarial, non solo porque, claro, siempre estamos en ese mismo círculo de asociar lo cultural, de que solo vale para la cultura. Bueno, pues sí, pues si fales de valles tradicionales, valme, si fales de no sé qué, valme, pero no lleva. Estamos hablando del tema empresarial, estamos enfocándolo, güey, en el programa por el tema de la montonera de empresas, que vamos a falar d'arreu de las empresas que se incorporaron este año, pero ¿qué te parece esa ponte que no se quiere atravesar, esa ponte de lo cultural a lo empresarial? Bueno, es ahí la labor de la presencia de iniciativa en este stand, ¿no? En definitiva, lo que estamos haciendo con estos días de trabajo y la prueba del 15, demostrar que el asturiano, como te comentaba antes, Samu, y una manera de generar puestos de trabajo, de crear empresas y, en definitiva, de generar riqueza, que es algo que aporta valores positivos a Asturias y, en definitiva, aporta riqueza. Que no son solo empresas del ámbito cultural, que hay empresas de todo tipo, del sector de la moda, del sector agroalimentario, del sector de la creación, del sector audiovisual, del sector de la seguridad, del sector industrial y deportivo también, que están usando el asturiano con normalidad y que en definitiva eso lo que ellos trae y más beneficios. Antes de meternos con las empresas que están este año, como decimos, dobla el espacio Iniciativa Polo Asturiano este año la su presencia en la Feria de Muestres, pero quería que me comentares un poco la siguiente, que estamos grabando el programa, como ya radio no lo están viendo, sí que van a poder ver un vídeo, pudieron ver un vídeo en Alderiques, en la nuestra televisión, pero ¿cómo llega la receptividad de la xente? Ya el año pasado adelantabesnos que la xente a la escontra de esos agoreros no lo toma muy a mal esto la asturiana, o tómalo, vamos a poner una definición más guapa, tómalo con mucha normalidad. Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que en Asturias hay una evidente mayoría social a favor del asturiano. Eso es indiscutible, ¿no? Nosotros vemoslo aquí, que la mayoría de la xente presta y la presencia de iniciativa interésense por la situación del asturiano, xente que viene que está de vacaciones en Asturias, xente de Madrid, de Euskadi, de otros lugares de España, pues que están interesados por la situación del asturiano, ¿no? Eso en primer lugar. Segundo, xente también que se da, que sabera y que dice, oiga, mire, yo no soy partidario de la oficialidad, pero no sé qué, y dais y aportes este decálogo que tenemos ahí colgado con 10 razones para la oficialidad, y al final, oye, pues parece que tienes algo de razón, porque mira, esto hay que preservarlo, y digo yo, pero bueno, y que la única manera de preservarlo es la oficialidad, y al final acaben entendiendo que esto no es una cuestión, primero, lo que falamos siempre, ni de izquierdas ni de derechas, sino es una cuestión de salvar este idioma. Y vamos ya a ese tema que, bueno, que en este caso, como decíamos, el impacto que tiene la presencia iniciada por el asturiano en una Feria Internacional de Muestras de Asturias, donde, insistimos, eso es súper importante tenerlo en cuenta, son más de 1 billón de personas, les que pasen y les que ven este stand. Lo que sí nos prestaba, Xoán, y era que hicieres un repás de la diferencia, como el año pasado también hicimos un programa especial de Iniciativa por el Asturiano en Esondes, que hicieres un repás de las empresas que se conserven y las empresas que se incorporen este año al stand de Iniciativa Polo Asturiano. Eso es lo positivo, ¿no? Con lo que hay que quedarse, ¿no? Que primero, que el stand medra, y segundo, que conseguimos introducir nuevas empresas, pero además empresas absolutamente distintas entre ellas. Tenemos, como decía antes, empresas del sector agroalimentario con una empresa de seguridad. Va muchos años, era impensable que una empresa de seguridad hiciese la su campaña en asturiano. Y en definitiva, y lo que apuntes tú, ¿no, Samuel? Que este espacio de iniciativa va para dar a conocer esas empresas. Pero una cuestión, no somos el único stand que utiliza el asturiano, y esto y una cosa para celebrar también. Porque, por ejemplo, el stand del Ayuntamiento de Xixón tiene una presencia enorme el asturiano. El stand o el espacio de la Universidad de Oviedo también tiene presencia el asturiano. Con lo cual, y es cierto, el asturiano está ganando presencia gracias a iniciativa en la feria, pero no somos los únicos que en el nuestro stand utilizamos el asturiano, con lo cual y una manera también para llegarse de eso, Y decíesme, tenemos empresas de editoriales como puede ser Trave, cuéntanos un poquitín les que se incorporen, tema deportivo. Vamos a hacer un repaso. Sí, pues tenemos con nosotros a la editorial Trave y la famosa editorial con la que lleva colaborando unos cuantos años iniciativa. Tenemos también a Ediciones Saltadera con nosotros, también repite, y este año
continúa con nosotros también Cartonaxes Vir, que además hizo toda la estructura de este stand con material reciclado, ¿no? También otro año más tenemos con nos a la productora audiovisual Cuatro Gotes, y como novedad, al ampliar el stand, pudimos contar con unos módulos más pequeñinos para empresas, bueno, pues que igual no tienen la capacidad de les anteriores, ¿no? Como y el caso, bueno, de Sidra Naveta, que oferta en el nuestro espacio la Sidra Brut y la Sidra Rosada. Tenemos también a Nenjuri. Nenjuri es una empresa de organización de eventos asistiada en Avilés. Tenemos a Cerveza Calella. Tenemos a la empresa Los Caserinos, a Cuto Xuegos, que es un xuego bien, y una empresa bien interesante de cara al público infantil. En definitiva, una lingua va regenerándose por los nuevos falantes que tienen, ¿no? Tenemos también a una moza que fai unos diseños preciosos, que es la empresa Puro Remango. Y tenemos también una empresa de seguridad, que es Asturcón SL, Asturcón Seguridad, con unas ofertas para la propia feria y con toda la campaña publicitaria en asturiano. Tenemos también a 9000 Soluciones, que es la empresa encargada de hacer la impresión de los vinilos con los que decoramos el nuestro espacio en la feria. Y tenemos también nosotros al Círculo Xixón Baloncesto, ¿no? Y es importante también ver cómo un club joven, un club nuevo de esta ciudad, utiliza el asturiano en nuestras campañas publicitarias y con absoluta normalidad. Quiero decir, y es algo de verdad pues muy positivo y para llegarse de cómo el asturiano está presente en una montonera de empresas y empresas de todos los sectores. Es decir, el asturiano no solo queda para las editoriales y libros. Es decir, tenemos desde una cervecera a un llegar a una empresa de moda, a una editorial de libros, y tenemos también a una empresa de videovigilancia que utiliza el asturiano en sus campañas publicitarias. Sí, eso es súper importante, el que se agarre todos los estalles de la sociedad. Lo que sí, prestábame entrugate, en cuanto a lo que lleva la receptividad, decíamos que la xente este año, ¿qué vos cuenta? Pues la mayoría de la sociedad te transmite una cosa que es muy llamativa, ¿no? Dicen, oye, a ver si arreglamos esto de una vez, ¿eh? Bueno, este presidente parece que tiene otro talante con el tema del asturiano. Entonces, bueno, y es cierto que hay una mayoría, y es lo que te comentaba antes, ¿no? Hay una mayoría social que es favorable y que la mayoría de la sociedad quiere que este idioma tenga supervivencia, ¿eh? Y en definitiva mucha gente, y es lo que te transmite, dice, oye, hay que arreglar esto de una vez. Entonces, bueno, estamos muy contentos con la presencia de Iniciativa Polo Asturiano, que cada año son más la gente que participa visitándonos, que se alegra de la presencia de Iniciativa, y que bueno, que los productos que se animen a utilizar, las empresas y los productos que se animen a utilizar el asturiano son cada vez mayores. En cuanto, y ya para ir rematando, Sony, dándoteles más fonderes gracias por atendernos y por explicarnos al programa de la propia asociación, al programa radio, lo que lle este stand de este año, Joan, lo que sí, supongo que sería un esfuerzo pero importante para la propia organización, el doblar la presencia, el convencer a otras empresas, eso también hay que dar y valer, ¿no? Sí, yo creo que aquí parece que no, pero en 15 días queda el trabajo de casi 4 o 5 meses tranquilamente. Parece que llega que llegar, posarles caches, poner los productos encima de las mesas, pero no, detrás de esto hay mucho trabajo. Hay un trabajo administrativo detrás grande, hay un trabajo que a veces pues es complicado por lo que tú dices, ¿no? Porque hay que llamar a una montonera de empresas, visitar empresas, explicarles cuál es la misión del stand, pero que bueno, hay que quedarse con lo bueno y con el resultado, ¿no? Que 1, ganamos presencia, 2, que el asturiano tiene mayor visibilidad, 3, esa mayoría social que cada día va medrando persona a persona, minuto a minuto, hay mayor conciencia de la necesidad de que este idioma sobreviva, y por lo tanto, bueno, estamos muy contentos con el resultado de ese trabajo. Estamos en Iniciativa Polo Asturiano en Sondes, en el programa que solemos tener vezu facer todos los agostos na Feria Muestres, ese programa especial, contamos en el stand de Iniciativa Polo Asturiano, y remataría con una cuestión, decíamos, tocamos delles estalles como foi el tema de las empresas, que se tocan muchos palos de empresas diferentes, que el stand este año dobla el so espacio, tocamos como la siente lo que lle
ese millón de personas, que non pasarán todos por el stand, pero bueno, esas personas como dan una mayoría muy aplastante, que además después reflexase en los resultados electorales, una mayoría aplastante y es favorable a igualar ese verbo tan guapo de Asturias, ¿no? Del asturiano, a igualar un poco el tema del idioma, pues con una oficialidad o este tema que es la única manera dentro del marco constitucional, pero hay otra cuestión, no solo la xente que pasa, las empresas que están aquí, el impacto que eso genera, sino también todas las autoridades que pasen por aquí. Como decimos, este programa estáis sintiéndolo unas semanas después y ya rematando, ya remató la feria cuando sentáis este programa radio, pero Xoán, esta misma mañana, cuando estamos grabando el programa, tuvo el propio presidente de Asturias, tuvieron los empresarios, la alcaldesa de Sisión, que por poner un ejemplo, solo esta mañana, imagino que a lo largo de estos días, después de, como decimos, este programa está emitiéndose posteriormente, eso también es súper importante, ¿no? El que el propio presidente de Asturias, que la gente faiga acordanza de lo que nos pasó con el presidente de Asturias antiguo aquí cuando lo abordamos. Quiero decirte, vaya diferencia y lo importante que llegue que les pues autoridades avérense al stand de Iniciativa Polo Asturiano, ¿no? Sí, en definitiva, Samu, era lo que falábamos antes, este escaparate aquí en la feria y al medrar el stand conseguimos tener un espacio para hacer todo tipo de presentaciones, ¿no? Presentaciones de libros, este mismo programa de radio y hacer también, conseguir tener un espacio para visitas institucionales como fue la de Adrián Barbón junto con la alcaldesa de Xixón, junto al presidente de la Cámara de Comercio, junto al rector Santiago García Granda, ¿no? Recibirlos, bueno, pues y una manera también de ver que hay ese compromiso con el asturiano. Antes teníamos, bueno, era otra situación en la que, bueno, pues no había ese interés, vamos a decirlo así, por parte de las autoridades, que ahora, por suerte, para el asturiano camudó. Y como tú apuntabas, bueno, pues que tener esa presencia y esa presencia en este evento permite darte a conocer no solo a la ciudadanía de a pie, sino a cualquier cargo público que preste el tema del asturiano o que te ha interesado en la situación del idioma, ¿no? La feria es un evento muy importante en ese sentido, ¿no? Todos los días están pasando por aquí concejales, alcaldes, empresarios y en definitiva el asturiano no podía estar fuera de la feria. Y gracias a Iniciativa Polo Asturiano y al trabajo de Sendolcao durante estos años conseguimos mantener esa presencia y algo muy importante, yo creo, ¿no? ¿Qué dijo el presidente esta mañana? Es favorable, pero ¿qué es lo que comenta? Bueno, pues alegró y mucho comprobar que el stand que había medrado, que conocerles diferentes empresas que estaban aquí con nosotros y que en definitiva transmitirnos mucho la enhorabuena y mucho ánimo por el trabajo que teníamos por delante, ¿no? Eso es súper importante, eso que, como decíamos, que la siente achispa un poco la diferencia con el año pasado cuando el presidente estaba visitando la propia Feria Muestres y casi abordamos y dicho aquello de facéis bien joder y toda aquella historia que fue, bueno, tuvo muchísimo impacto en las redes sociales y toda esa historia. Quiero decir que de alguna manera el que venga el propio presidente de Asturias, el actual presidente Adrián Barbón y toda esa historia, son lo que, cómo camuden las cosas en pocos años, porque decía el programa pasado con el propio Iván y con el propio Ignacio, ¿no?, que el movimiento de reivindicación del asturiano es un movimiento que, bueno, que tiene, digamos, mucha paciencia, pero de alguna manera tiende a ser un poquillín pesimista y cómo camuden las cosas en un par de años, ¿eh? Sí, en definitiva, falábamos todavía con xente que se vino a hacer socios, hicimos una montonera de socios aquí en la feria y uno de ellos ya nos comentaba que llevaba muchos años en esto y que era muy novedosa la manera de reivindicar al asturiano. Es decir, que hay un elemento de lo que comentábamos antes, ¿no?, de creación de riqueza, y dicho él, ya era hora de que alguien trabajase en ese sentido. Y además conseguisteis hacerlo de una manera positiva y alegre. Y es lo que digo yo muchas veces, ¿no? En Iniciativa conseguimos poner sonrisa a la reivindicación del asturiano, ¿no? Esta presencia en la feria, aparte de conocer las propias empresas, damos a conocer a la propia Iniciativa la manera de trabajar, tenemos los actos del seminario, en definitiva hay una manera de promocionar todo el trabajo a lo largo del año que fa esta asociación. Y de verdad estamos muy contentos con la acogida, estamos muy contentos con la presencia en la feria, estamos muy contentos también de contar, de ver cómo la gente se interesa. Tú mismo, Samu, con el trabajo que fas en Aldericas de Asturias, Iniciativa Polo Asturiano Sondes, venir a visitarnos, tenemos aquí presentes, que vengan los escritores a firmar
Ayer mismo estaba Lluís Aike Fernández y la gente se averaba a él para preguntar cosas sobre la obra. El otro día tuvimos a Víctor Suárez con la Rexenta. Y bueno, y una manera también de interaccionar con la gente, ¿no? Muchas veces vemos un libro, pero no es lo mismo ver un libro que tener la autora allá o preguntar, oye, ¿cómo te dio por tornar a la Rexenta? Oye, ¿cómo te dio por inspirarte para escribir en asturiano, no? Entonces la feria allí es lo que permite mucha interacción con el público, con el visitante y en definitiva llegar a gente que muchas veces así la situación del asturiano pues no la conocía. Entonces, y un altavoz básico, importante, que yo creo que hay que estar aquí. Hay que trabajar para mantener esta presencia tan digna y que trabajar para mantener esta presencia tan importante y seguir sofitando, apoyando a las empresas que faen esta importante labor de mantener presente el asturiano y de hacer llegar el asturiano a los sus veceros. Porque al igual que nos pasa a nosotros, con miles de visitantes que pasen por aquí, muchos de los clientes que tienen estas empresas igual nunca utilizan el asturiano, pero al ver que una empresa utiliza el asturiano, pues, oye, pues mira, yo voy a empezar también a utilizarlo en la mía, a hacer una campaña en asturiano. Y vimoslo no solo con empresas propias de Asturias, sino también con MediaMarkt, vimoslo con McDonald's. Entonces, vemos como el asturiano, en definitiva, aporta cosas positivas a las empresas y cosas positivas a la sociedad asturiana. Y aparte porque lo que falabes tú y es muy importante el tema de la marca diferencial, ¿no? Falábamos en el programa el tema de aquel que regalaba una botella de whisky y regalábala en gaélico porque en inglés al final no era lo de hacerlo de alguna manera especial, ¿no? Y en este caso las empresas asturianas, algunas que tienen presencia aquí, están dándose cuenta que es súper importante esa cuestión y lo importante es que tenga un espacio y por eso nos también felicitamos a la nuestra propia organización, Iniciativa Polo Asturiano, el que faiga ese esfuerzo de tantos meses para tener esta presencia, por lo que tú decías, Joan, por el impacto que eso se genera, ¿no? No solo que venga el presidente, por decimos, porque coincidió esta mañana, pero y bueno, que venga el presidente de Asturias y un punto pero importante, pero no solo eso, sino también el tema de que la gente va viendo esa normalidad, que yo una cosa que siempre insistimos en el programa, el tema de lo de la normalidad, ¿no? El que muchas veces teníase muy arraigado, decíamoslo antes, al tema de cultura y que no, que puede una empresa, pues la de seguridad, ¿quién iba a decir una de seguridad que utiliza asturiano? O los del círculo que utilicen todo la campaña en asturiano, que van a agarrar menos socios porque lo utilizan en asturiano y dirá la gente, no, pues no voy a hacerme socio, no tiene que ver. Y aparte lo de la marca diferencial, es decir, que si tú pones una marca en asturiano, pues eso, la gente dice, oye, ¿y de aquí, no? Efectivamente, ¿no? Y lo que contaba, o lo que cuenta siempre el profesor Rivas, esa anécdota del whisky, ¿no? Quiere decir, el asturiano en definitiva aporta un valor diferencial. Es decir, yo compro una cerveza en Asturias, fecha en Asturias, muy bien, al modo tradicional, pero encima se va en asturiano, y un valor añadido y diferencial para ese producto, ¿no? Yo creo también que la prueba de que el asturiano puede abarcar, y es lo que tú dices, Samu, puede abarcar diferentes sensibilidades, puede abarcar diferentes productos. Y lo que dices, desde la empresa de videovigilancia que fae todas las campañas de comunicación asturiano, o el Círculo Xixón que entra esta campaña en asturiano, ¿no? Nadie va a desear de ser socio, al contrario. Mucha gente, oye, mira, sofita en asturiano, oye, pues voy a hacerme socio por sofitalos, ¿no? Bueno, Joan, no vamos a robarte más tiempo, agradecemos esta forma que nos enseñares otro año más, porque el año pasado tuvimos aquí el stand de Iniciativa Polo Asturiano y como decimos, este programa radio la gente está sintiéndolo ya cuando remata la feria, pero vamos a decirlo, que tengáis todo el pulso y la fuerza para seguir para adelante y dar la enhorabuena a toda la asociación, a todos nos, de alguna manera, danos la enhorabuena y danos también, por lo que te decía del negativismo, ¿no? De darnos ese pulso y fuerza de decir, y que muchas veces tenemos que tener esa visión histórica, ¿no? El decir, oye, el año pasado con el presidente no hubo mucho feeling, este año bien el propio presidente, el año pasado teníamos la mitad de espacio, vamos a ponerlo en positivo, tenemos el doble, quiero decir, todo eso yo creo que albidra una esperanza perguapa para una legalización del idioma dentro del marco constitucional, que hay una frase que me presta por la vida que utiliza Iniciativa Polo Asturiano, el marco constitucional. Sí, y que en definitiva
la oficialidad non lle da que inventemos nós, lle da algo recollido nel artículo 3.2 de la Constitución, ¿no? Y en definitiva, yo lo que apuntas tú, Samu, siempre somos o tendíamos a ser un movimiento más o menos derrotista, pesimista, ¿no? Yo creo que Iniciativa por l'Asturiano en ese sentido no solo consiguió poner una sonrisa a la reivindicación del asturiano, de la oficialidad, sino también a trabajar en positivo, a ir ganando espacio en diferentes lugares nos que antes no teníamos esa presencia, ¿no? Y agradecer, bueno, todo el trabajo de todos los compañeros de Iniciativa por l'Asturiano, a todos los voluntarios, al mi compañero Pablo por todo el buen trabajo que está desarrollando estos días, la su colaboración, y a los cientos de personas que día a día nos dan ánimos, a los nuevos socios que estamos llegando a hacer, y que en definitiva, como muchas veces digo yo y transmito a los mis collacios, y que el trabajo que tenemos per delante no es un trabajo y una carrera de fondo. Y esto no lo vamos a conseguir de hoy para mañana. Incluso aunque se aprobase la oficialidad, teníamos y tenemos y vamos a tener que seguir trabajando. Porque aunque se apruebe la oficialidad, eso no va a suponer la salvación de manera automática para el asturiano. Este trabajo y el trabajo como la gota que fai furar con la roca, que no lleve por la fuerza, sino lleve por la existencia. Y que tenemos que convencer a una mayoría social de Asturias de que hay que conservar este idioma. De todas maneras está convencida ya, porque votaron una mayoría aplastante. Decía yo el mes pasado a Ignacio y a Iván que ese argumento trampa de si 26 y 27, oiga, pero ¿cuándo soñábamos que íbamos a tener 26 diputados favorables a la oficialidad del asturiano? Quiere decir que hay que ver, insisto, en la perspectiva histórica, porque muchas veces dicen, no, oye, que no tal. No, y aparte queden 4 años por delante, decía Ignacio Galán, ¿no? Efectivamente, queden 4 años para adelante para trabajar en todos los sentidos, para trabajar la oficialidad, para trabajar na normalización, para trabajar en diferentes estalles, y que lle muy importante, y como digo, que lle una carrera de fondo, que el asturiano vamos a salvarlo, vamos a conseguir la oficialidad, pero tenemos que seguir trabajando de cara al futuro. Siempre con esa sonrisa que caracteriza a Iniciativa por l'Asturiano, siempre trabajando en positivo y siempre haciendo del asturiano un elemento que xuna, un elemento que nos agrupe, no un elemento de división. Sí, un elemento de engarradiella, que era un poco la visión que se tenían antes de, oye, pues vas a tal, y siempre era como, sí, una visión, aparte la sociedad tenía una visión como muy de engarradiella sobre el tema del asturiano, y Iniciativa fue una de las cosas, cuando el otro día hacíamos balance con Ignacio Galán de la sopresidencia, que deseaba después de que agarra Iván Llera, falábamos eso, decía yo, Ignacio, tú date cuenta el aporte que fai Iniciativa por l'Asturiano de que entama la asociación fai 8 años, cómo camuden les cosas, ¿no? La cara amable, todo el tema de la presión en Europa, quiero decir, y después yo creo que lo que remata, y ya para rematar, y por eso estamos aquí, güey, lo del tema de la feria de muestras, a nadie se discurriría en el su momento, oye, ¿por qué no ponemos un stand de Iniciativa por l'Asturiano, bueno, de una asociación de vindicación lingüística en la feria de muestras, y date cuenta que ahora estamos con el doble espacio y el impacto que tiene que bien el propio presidente de yo insisto en esa historia porque cuéntenoslo fai 10 años si no lo creemos. Sí, exactamente, ¿no? Es decir, esa amabilidad, esa sensibilidad que tiene Iniciativa por l'Asturiano, yo creo que se logra también teniendo a xente de todas las sensibilidades, ¿no? Que de todas las sensibilidades, de todos los colores, que lo único, bueno, que xunen a todos ellos esa visión favorable al asturiano, ¿no? Esa visión de que el asturiano es un elemento cultural, un elemento que tenemos que cuidar, que un elemento que nos tiene que, en definitiva, unir. Y eso es lo que apuntes tú, Samu, en definitiva, ¿no? De que ya era impensable va unos años de que tener aquí un presidente de Asturias, a una alcaldesa, a un rector al mismo tiempo, al presidente de la Cámara de Comercio, con lo cual tenemos que estar muy agradecidos, tenemos que estar muy contentos por este trabajo y seguir trabajando día a día, minuto a minuto, hora a hora, día a día, sin descanso, en defensa del asturiano y para conseguir cada día que más personas sean favorables a la oficialidad del idioma.
Aparte porque hay una vindicación, siempre llevamos insistiendo muchos años en este programa, hay una vindicación justa, una vindicación que está dentro de un marco constitucional, que notamos, como decías tú en antes, no estamos inventando res, y que hay una cuestión simplemente de igualdad de derechos con otras partes del Estado. Y eso, tarde o temprano, por muchos roceanos que saquen y levanten las espadas de Pelayo, no lo van a conseguir. Y eso es verdad que hay que algamar, y que la sociedad asturiana tuvo durante muchos años una represión, pues falar mal, falar aldeano, y eso digamos que tracamundialo o revertilo para que la sociedad garre ciño polo propio va a costar, y ese trabajo hay que seguir para adelante, y por eso es súper importante. Xoán, pues más nada, enhorabuena por el trabajo que se está haciendo aquí, y vamos a seguir para adelante con el tema del programa radio, y préstanos mucho todos los años esta cita aquí en el stand de Iniciativa Pola Asturia. Gracias a ti, Samu, enhorabuena por tu trabajo, agradecete el tu esfuerzo, el tu trabajo, la tu ilusión, y que llegue, en definitiva, lo que estás haciendo y da mayor visibilidad, mayor repercusión a este stand, que vengan más personas a visitarlo, y que de corazón muchas gracias, enhorabuena por tu trabajo, que no es solo en la feria, que llegue durante todo el año, así que muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan, venga, gracias. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Pola Asturiano. Acordaivos que facemos radio y televisión 100% asturiano, todo ello disponible en nuestra página web, que lle como sigue, alderiquesdeasturias.com, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. Más nada, gracias por estaréis sintiéndonos, a fallaríanos que vos prestare abondo, y nun mes estamos aquí, otra vegada para aportaros entrevistas y noticias que surdan al rollo de la nosa lingua nestos vinientes 30 días. Un saludín a falladizu a todos y a todos. ¡Talleu!